Bueno, vamos a hablar ahora del presupuesto 2026, visto el de la provincia, visto por la Confederación Rural de Buenos Aires y La Pampa, de Carvap, que emitió un comunicado con duras críticas al gobierno porque dice más cargos, más gasto y menos respuestas para los bonaerenses. Le vamos a preguntar ahora de este enunciado a Gustavo Fredkin por qué. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Diego. Muy contento de estar acá, como siempre, de poder hablar con vos y con la gente, contarle algunas cosas Bueno, de lo nuestro. Contanos de dónde viene esta queja de cómo de alguna manera se asignaron partidas en el presupuesto de la provincia. Yo creo que es como una declaración de concepto lo que queremos transmitir desde Carvap, en el sentido de que nosotros queremos que haya como una reflexión de la ciudadanía que creo que está habiendo, pero que tenemos que direccionarnos de una vez por todas hacia otro lugar. Tenemos que dejar de tener gastos superfluos, innecesarios, y potenciar la producción, pero no porque yo sea un dirigente del campo y que esté buscando un beneficio para el campo, sino porque es lo que necesita el país. El país necesita producción. Si tiene producción, va a generar divisas, entonces eso va a producir que haya más posibilidades de empleo y le va a ir mejor al país, pero nos seguimos empecinados en generar gasto innecesario. El impuesto, la fiscal impositiva de la provincia va mucho a recaudar más, dañando mucho al pequeño productor, porque en lo que el caso del pequeño productor, el aumento va de lo que es la cuota del inmobiliario hasta un 120%. Hay pequeños productores que antes estaban exceptuados del pago de ingresos brutos, que es el impuesto que más recauda la provincia, y ahora van a estar dentro afectados porque ya van a haber salido de esa ampliación, porque lo que es para estar dentro de ingresos brutos ampliados, dentro de ese impuesto. Si bien el aumento del impuesto inmobiliario va atado a la inflación, lo que es, por ejemplo, ingresos brutos, aumenta un 40% el alcance. O sea, ¿qué significa? Aumentó la inflación un 120%, entonces si querés la ganancia puede haber aumentado, pero aumentó la ganancia, pero entonces no va atado a lo que es ingresos brutos, que en todo caso debería ser al menos al igual que el aumento del impuesto inmobiliario. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? Más pequeños productores alcanzados por ingresos brutos, que los pequeños productores están complicados, venimos de sequía. El impuesto a la transmisión gratuita de bienes, que es un impuesto ridículo que no existe en ningún país del mundo, que es de una 0,10, 0,15 de incidencia en lo que recauda el fisco de la provincia de Buenos Aires, y hace que en muchos casos muchos pequeños productores tengan que vender su campo porque no pueden pagar el impuesto. Le aclaramos a la gente qué significa cuando hay una sucesión, porque lo tienen por qué entender todos, un impuesto creado por Scioli que hace que, depende de la evaluación, uno aparte de todos los impuestos que lo caro que es una sucesión, tenga que pagar un impuesto nuevo, que va de hace unos años, que es esto del impuesto de transmisión gratuita de bienes, que en muchos casos hizo que pequeños productores tengan que vender su campo por no pagar este impuesto. Entonces, esto lo que vemos es este concepto equivocado y erróneo, que no solo lo vemos en provincia, sino también en los municipios, en muchos casos, de no ver las cosas en su justa dimensión y entender hacia dónde tenemos que ir. Bien, ¿qué cosa no esto? Por ejemplo, que ahí marcaban en el comunicado, por ejemplo, la ampliación del directorio del Banco Provincia, que inchequeable lo que puede llegar a ser el directorio del Banco Provincia, que debe ser necesario, supongo, pero no sé, ampliar la cantidad de miembros. Sí, bueno, es un que poco... puede mejorar el servicio, ¿no? Digo. Sí, no quisiera tampoco profundizar en algo que después puede ser, como vos bien decís, que sea necesario, ¿no? Pero nosotros en general vemos que en general lo que hace falta es menos. Por la situación del país, ¿no? Porque no amerite. Y un director de un banco de provincia es muchísima plata, porque no es solo el director, sino todo lo que implica, todos los empleados que va a tener, la estructura administrativa de asesores. Entonces, si bien no creo que sea tampoco representativa 4 directores, es esto la señal que vos le das a la gente, ¿no? Que es un poco lo que nosotros decíamos cuando Cristina Fernández de Kirchner, en su momento cuando era vicepresidenta, pedía la ampliación de la Corte Suprema de 4 a 24, 27. Y uno entonces lo que ante esas cosas dice, están viviendo otro país, vive una realidad, es el concepto de manejo plata de otro, entonces no me doy cuenta
parece que la plata sale del cielo, y entonces hay irracionalidad y es lo que nos lleva a todas estas cuestiones que en algún punto parece buenas, pero terminan siendo dañinas para el país. Y yo creo que está en evidencia y la gente lo está viendo. Y la gente se está bancando muchísimas cosas, porque claramente la gente no está bien, está pésimo, pero uno ve que sigue apostando, si querés, a un cambio, que uno puede estar de acuerdo o no, pero es lo que la gente está cansada de que le mientan y de que vayamos a unos gastos superfluos y que lo único que hacían era generar, como te estoy diciendo, gastos que no son necesarios. A mí me hubiera encantado, y fue una oportunidad muy perdida la campaña para las legislativas de septiembre, hablo de las legislativas, con esto de que Milei la nacionalizó. Nunca hablamos, ¿vos escuchaste algún candidato a diputado o senador que hable de cosas de verdad, definiciones concretas, de que nos pongamos a discutir? Yo estuve mucho tiempo por Carvap trabajando en lo que es la agenda legislativa, y yo te puedo asegurar, en mi opinión, que alguien me arrebata, que no hace falta tener Cámara de Diputados y Senadores provincial. Con una Cámara basta y sobra. Se tiene que discutir eso, pero tiene que haber un debate de ideas mucho más fuerte. Yo creo que en ese sentido la campaña de septiembre fue pobrísima en todo sentido, a nivel de municipio, de municipal, de lo que era una propuesta. Y es desaprovechada, pues es lo que tenemos que discutir en serio para saber qué en este caso, qué Junín queremos, qué provincia de Buenos Aires queremos. Y se discuten de declaraciones vacías o conceptos en el aire que no vienen al caso, que la población no quiere. Bueno, es también como una clase la política, complicada, ¿no? de entender para la población en general. Pero yo me acuerdo que una vez, no en este país, ni en esta provincia, en Narnia, vamos a ponerle, habían puesto una ley para que los diputados y senadores no contraten parientes. Y se terminaron poniendo de acuerdo partidos de derecha con partidos de izquierda, representantes de derecha con representantes de izquierda, para que cada uno se pasaba a sus parientes para un lado y para el otro y se los contrataban igual, ¿no? Y en eso no hubo grieta. No pasó acá, no pasó acá, pero me contaron algunos que a veces en algún lugar cercano a Buenos Aires puede haber pasado, ahí cerca de La Plata. La verdad que está bueno lo que estás diciendo, es algo que uno ve mucho. Es uno que se ve mucho en la política, esto de criticar, y ahí esto de la grieta se ve mucho, de que uno vio que cuando los kirchneristas hacían ciertas cosas, desde un lado decían, no, qué espanto esto, y después terminaron haciendo lo mismo, y viceversa. Y la verdad que en ese sentido, claramente necesitamos muchísimo más de la política. Yo me acuerdo cuando fue el caso de Borocotó, que no fue hace tanto, fue como que quedó, se borocotizó. Bueno, después de eso, no es que hubo una cuestión de que a partir de ahí todos dijeron, bueno, que no pase nunca más esto. Pasó mucho más veces y cada vez pasan más estas cosas. Ahora, cuando al político le toca, no, es distinto porque lo hacemos nosotros, no es lo mismo, se mienten ellos mismos. Porque hoy por hoy tenemos lamentablemente dentro de la política políticos profesionales que no están involucrados en la política para cambiar las cosas, sino para sus propios intereses, para proyectos personales. Y eso no va. Y como bien decís, mismo en lo que es Milei, hay muchas cosas que habla la casta, después se contradijo en su máxima expresión. De hecho, uno de esos funcionarios es Scioli, que es casta en su recontra máxima expresión. Así. Entonces yo creo que tiene que haber un trabajo muy profundo todavía, tenemos que mejorar muchísimo y entender que como Argentina hay muchas cosas para hacer y tenemos que ser mucho más realistas y dejar de mirar que cuando el problema es del otro o cuando el otro hace las cosas mal, lo critica y después cuando él las hace no está justificado porque es distinto, no es distinto. Creo que ojalá que como país nos falta muchísimo para mejorar en todo eso y en esto de que creo que tiene que haber gente que cada vez más se involucre para realmente tratar de cambiar las cosas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, saludos a todos los que nos están escuchando.